Fuad Chaín, se nos va a integrar de inmediato Álvaro Elizalde del Partido Socialista y después Rodolfo Carter. Camila, diputada, bueno, usted es de Renovación Nacional, usted es una parlamentaria de la coalición de gobierno. El gobierno ha invitado a no aprobar este segundo retiro. Usted había dicho que lo iba a aprobar la vez que estuvo la semana pasada acá en el programa por la situación que usted vivía en sus comunas, con sus electores, con su gente, con los ciudadanos. ¿Ha cambiado algo el panorama desde la semana pasada ahora? Porque mañana se vota. ¿En qué posición está usted hoy día? Bueno, saludo a Fuad, Montserrat, Julio César, y antes de entrar en este tema y a propósito de lo que ustedes hablaban de los femicidios, que han sido realmente un aumento que hemos visto en esta época de pandemia terrible, no solamente invitar a las mujeres que puedan estar viviendo violencia física, violencia psicológica, dependencia económica, en fin, sino que también integrar al entorno, quizás la familia, quizás los vecinos, quizás los amigos que puedan tener conocimiento de hechos de violencia, que también puedan ponerlo en conocimiento de las autoridades, porque así podemos evitar desenlaces fatales. Muchas veces las mujeres por temor, por miedo, no solamente el miedo, digamos, por la agresión, sino que muchas veces incluso quedarse en la calle con sus hijos no denuncian, y esa dependencia genera que este círculo siga permaneciendo por mucho tiempo, y es por eso que muchas veces tenemos que otros terceros involucrarnos y poder denunciar para evitar, insisto, desenlaces fatales. Ahora, Julio César, respecto a lo que tú señalas, no, la verdad es que no ha cambiado mucho mi visión, mi parecer respecto a este segundo retiro, porque desgraciadamente hasta la fecha nuestro gobierno, mi gobierno, no ha propuesto una alternativa que sea viable, que sea efectiva, que sea igualmente positiva desde el punto de vista de la solvencia inmediata y ojalá universal, sin letra chica, y que le llegue a las personas especialmente de clase media. Yo creo que tiene que haber una alternativa focalizada que vaya a las familias de clase media, que son especialmente los que no han tenido ayuda. Mi visión no ha cambiado porque, te insisto, yo recorriendo mi distrito, que lo recorro mucho, todas las personas agradecen este primer retiro. Si esa es una verdad, que el gobierno no puede cerrarse. Eso fue así, porque para los otros beneficios del Estado se les puso tanta traba, tanta burocracia y tanta letra chica, que incluso la gente ni siquiera tenía el incentivo de postular porque sabía inmediatamente que no iba a quedar. Ese es el tema, con unas fichas de protección social, con unos puntajes altísimos, que en muchas ocasiones tampoco es la realidad de esas familias, sino que por factores de repente incluso externos, aumentan los puntajes y quedaban fuera. Y ese tema no se ha salvado todavía. Hay muchas familias que siguen teniendo estos problemas. El desempleo sigue siendo muy alto, está bien, habrá bajado algo, pero proporcionalmente igualmente sigue siendo muy alto. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos a estas familias? ¿Cómo le decimos, mire, efectivamente sacar la plata de sus pensiones es malo, no es lo mejor, pero cuando las familias tienen una necesidad hoy día, créeme, Julio César, Montserrat, que no están preocupados de lo que van a tener la jubilación en 5, en 10, en 15 años más, porque necesitan resolver su sobreendeudamiento, sus necesidades hoy. Y el gobierno, Camila, hasta la fecha, Monse, no ha tenido una alternativa viable para poder nosotros votar algo distinto. Desgraciadamente, hasta la fecha eso no ha ocurrido. Es que me llama la atención porque al parecer el gobierno está solo en esto. Porque uno escucha a todos los diputados del oficialismo ser muy críticos frente al gobierno desde hace un mes y medio, cuando se empezó a discutir el segundo retiro. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa con el gobierno también? ¿Y qué pasa de alguna manera con esta suerte de divorcio que está viviendo el gobierno con sus parlamentarios? Porque eso también finalmente es un problema político grave. Mira, yo creo, Montserrat, que en esto, especialmente algunos ministros y asesores, quizás del segundo piso, no lo sé, de la moneda, les gusta mucho el Excel y poca calle. Yo creo que eso se traduce en términos bien concretos en mi visión. Muchas veces la cifra, el cuadrar, ¿cierto? Estas planillas de Excel que para los técnicos les gusta tanto, pero no es la realidad. Cuando uno sale, recorre, y cuando uno tiene contacto con sus vecinos, personas que incluso tienen enfermedades y que han podido, de cierta manera, por ejemplo, tener un tratamiento, pagar sus deudas, pagar la escolaridad, porque los papás tienen que seguir pagando la escolaridad de sus hijos. Entonces, ¿cómo lo hace una familia que tiene personas enfermas, que tiene personas menores de edad que tiene que educar, y además donde hay desempleo, donde hay necesidad? O
sea, yo te insisto, la planilla Excel puede verse muy bonita cuando tú la haces cuadrar las cifras, en fin, y te sale un cálculo perfecto, pero la realidad no son números. Sí. Detrás de esos números hay personas, hay familias, hay necesidades, y yo por eso es que he emplazado al gobierno a que deje un poquito de lado el Excel, salgan más a la calle y se empapen de esa realidad que estamos viviendo en Chile. Diputada, en esa línea, Fuad, también un parlamentario de RN, Jorge Durán, da una declaración que es bien interesante. Él dice que buscan alinear a los parlamentarios con las ideas del gobierno, y él hace un llamado a que los ministros se alineen con los parlamentarios, porque los parlamentarios son los que estamos en la calle. El ministro Briones está totalmente desconectado con la realidad país. Es cosa de salir un poco a las poblaciones y darse cuenta de lo mal que lo está pasando la gente. Termina Jorge Durán, diputado de Renovación Nacional. Fue también, al parecer, ahí se repite la lógica de la diputada Flores, ¿no? En esta mirada que hay con respecto al 10%. Bueno, Julio César, gusto saludarte a ti, a Monse, a Camila, a Álvaro. Antes de partir con el tema del 10%, quiero también avalar lo que dijo Camila. Yo creo que es muy importante que terminemos con esta pandemia, digamos, que es el femicidio. O sea, ¿hasta cuándo siguen muriendo mujeres en manos de sus exparejas, de sus parejas, de agresores? Yo creo que eso no basta con denunciar, tenemos que garantizar toda una red de protección, de acogida, para que las mujeres no teman que al final las consecuencias de la denuncia también puedan ser tremendamente trágicas para ellas. Yo creo que ahí estamos en deuda como sociedad. Entrando al tema del 10%, yo quiero decir con mucha claridad que el ministro de Hacienda vive en la isla de la fantasía, no vive en el Chile real. Aparece ahora celebrando, ¿no es cierto?, que hay mejores indicadores económicos, mejores indicadores que son muy puntuales, producto de que estamos saliendo parcialmente del desconfinamiento, producto del propio primer retiro del 10%, que ha sido lo único que ha funcionado. Sí, la única medida que ha funcionado, que le ha llegado realmente al bolsillo de la gente, que reactivó la economía, que le dio un alivio a tantas familias, fue el primer retiro del 10%. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Criticar el proyecto del segundo retiro, repitiendo el mismo error de del primer retiro, sin ofrecer ninguna alternativa, sin ofrecer ningún tipo de opción. Hoy día tenemos más de 1.200.000 trabajadores que han salido de la fuerza de trabajo, más de 150.000 pequeños, medianos y microempresarios que hace 10 meses que no facturan, 800.000 trabajadores que están con sus contratos suspendidos, que están recibiendo apenas una fracción de su sueldo. Es decir, estamos en una situación dramática. Todavía, ¿no es cierto?, hay miles de ollas comunes, todavía tenemos a muchas personas que hoy día están absolutamente sin ingresos, viendo cómo día a día pueden parar la olla. Tenemos a miles de pequeños empresarios, fundamentalmente también del sector gastronómico, del sector turismo, del sector entretención, que no han podido abrir aún, ¿no es cierto?, en las etapas 2 y 3 del desconfinamiento, y por lo tanto se hace indispensable el segundo retiro del 10%. No hay alternativa, porque tenemos un gobierno que simplemente está actuando con la lógica del avestruz, esconde la cabeza para no ver la realidad en lugar de enfrentarla. Bueno, hablaban algunos parlamentarios que se reunieron de distintas bancadas, ¿no?, que querían aprobar el segundo retiro del 10%, más también un 10% de retiro en la gente que tiene rentas vitalicias, para hacer una franja como una renta universal única, con el segundo retiro los que tuvieran plata en la AFP, con los de las rentas vitalicias, y entregándole un bono a la gente que ya se le había acabado la plata de la AFP, enfocarse ahí. ¿Cómo va esa idea de ayudar con un bono a la gente que ya no tiene plata en la AFP? Bueno, lamentablemente eso requiere patrocinio del Ejecutivo, ¿no? No se puede efectivamente comprometer gasto fiscal con iniciativa parlamentaria. Y obviamente que hay cerca de 2 millones de personas que ya no le quedan ahorros en su AFP, que ya con el retiro del 10% retiraron el 100% de lo que tenían. Y probablemente esa es la franja más vulnerable. Y por eso que lo que le hemos dicho al gobierno, que si no quieren tener una renta universal, que es la medida que hemos estado pidiendo desde el mes de mayo, y que hasta la hora no hemos tenido respuesta, al menos que establezca una renta básica de emergencia para todos aquellos que ya retiraron la totalidad de sus ahorros que tenían en el primer retiro del 10%, y que en definitiva este segundo retiro llegue a la franja superior, y que por lo tanto le demos una respuesta universal a los chilenos, que yo creo que
Eso es la gran virtud que tuvo el primer retiro del 10%. Fue una respuesta universal,